Cuando llegué al fin de semana alfa, inmediatamente quise irme. Pasé gran parte del tiempo evitando a todo aquel que remotamente pareciera un líder y seguía. En el salón donde se hizo había una puerta trasera y constantemente salía por esa puerta para fumar un cigarro. Yo ni siquiera fumo, solo tenía que salir por un cigarro. Todo me parecía muy extraño y desconocido. En realidad no quería estar ahí. Sí, esa fue mi reacción inmediata. Eludir líderes, fumar cigarros, eludir personas. Mi líder era muy alto, era muy amable y sigue siendo un buen amigo mío, pero en ese entonces no lo conocía. En la tarde del sábado se me acercó y dijo, ¿puedo orar por ti? Y le dije, no. Y él dijo, de acuerdo. Eso fue todo. Yo me resistía a él y a todo lo que tuviera que ver con él y al siguiente día tengo que darle crédito por su perseverancia porque se volvió a acercar a mí y dijo con un gesto muy sincero, muy similar, ¿puedo orar por ti? Y le dije, si con eso me dejas en paz, sí puedes orar por mí. La primera palabra que dijo Señor, así, inclinó la cabeza. Estaba claro que había desayunado arenque porque me llegó este olor a pescado. Eso fue un mal inicio. Dijo, Señor, por favor bendice a Charlie con tu Espíritu Santo, y al hacerlo no quería cerrar los ojos porque quería estar al tanto de lo que ocurría. Entonces estuve observándolo y mientras lo veía orando vi su manzana de Adán. Tenía los ojos cerrados y solo miraba que subía y bajaba. Eso se volvió mi fijación. Y luego, cuando me cansé de verla, él seguía orando. Observé el piso y miré el tapete. El tapete era bastante feo. Era de esos tapetes donde imaginaba al consejo parroquial hablando sobre el tapete, las telas, y entonces discutían cuál será el tapete más feo que podemos hallar. Esas eran mis preocupaciones, su manzana de Adán, el tapete y el fuerte olor a pescado. Y yo no estaba al pendiente de ningún Espíritu Santo, de alguna cosa divina, ni nada, excepto de mis pensamientos y mis defensas. Yo, después de escucharlo decir amén, yo dije amén. Amén, es un alivio. Y él sonrió, él tiene este increíble ruido nasal, entonces hizo un suspiro nasal muy profundo. Yo me sentí aliviado porque lo vi complacido. Se acercó a otra persona y yo me quedé con mis pensamientos y tiempo. Aunque verdaderamente sentí una profunda sensación, una sensación extraordinaria de paz. Seguramente eso era porque me sentí aliviado de que no ocurriera nada raro. Tal vez era Dios dándome esa paz, pero de verdad yo sentí paz y tanto fue así que me fui a sentar a la esquina con los brazos cruzados y observé el resto de la sesión con una sonrisa en mi cara. Esa fue mi primera experiencia. Básicamente estuvo llena de ocurrencias para mí raras, pero al final sentí paz. No sé, es que no sé. No, realmente no sé, nunca me puse a pensar y no, la verdad no sé. El Espíritu Santo es... Uf, no lo sé. La paloma. Es como Jesucristo, ¿no? Es como un ángel milagroso y... No, hasta ahí tanto no. La que embarazó a María. La verdad no sé. ¿No era Jesús? No sé, no tengo idea. Es una guía. Ese que te da buenos consejos en tu cabeza. Para mí, desde lo que conozco, funcionaría como una conciencia. No, es que encima no tengo formación religiosa, entonces no. Creo que es Dios para la gente, ¿no? Pero no sé, no, me mata. Es parte de la Trinidad. No, nunca me han preguntado eso. No lo he pensado más bien. A pesar de todo lo que la tecnología nos ha dado, no hay nada como el mundo natural.
es inspirador, es impresionante, es vivificante. Cuando era pequeño yo no sabía mucho sobre el Espíritu Santo. La única vez que el Espíritu Santo se mencionaba era en las oraciones de la asamblea escolar, que siempre terminaba con las mismas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era como algo recordado de repente, en el mejor caso una fuerza sobrenatural incierta y en el peor algo extraño o hasta un poco aterrador. Pero en la Biblia el Espíritu Santo no es una fuerza incierta, sino una persona que puedes conocer. Tampoco es un extra opcional, es claro y central. No fue un invento reciente, ha existido desde el principio. Y todo esto fue hecho a través de Él. En el principio existía Dios. La tierra estaba vacía, sin forma, oscura, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y Dios dijo, que exista la luz. Y existió el día, seguido de la noche. Con cada día aparecía una nueva creación, vastos océanos, el cielo sin fin, la tierra verde floreciendo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Creador, transformó el caos en el cosmos, el desorden en orden, la confusión en armonía, la deformidad en belleza. El cosmos, las galaxias, el sol, la luna y cada estrella, criaturas de toda forma y tamaño para que nadaran, volaran y poblaran la tierra. Después Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y les infundió vida. Y Dios envió su Espíritu a su pueblo elegido para guiarles y darles dones por un tiempo y propósito específicos, para completar el trabajo de Dios en la tierra. Dios envió su Espíritu a un hombre llamado Bezalel. Le dio el don de la creatividad y conocimiento artístico para forjar y convertir metales preciosos y gemas en arte, en una casa para el Señor. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, un hombre débil y temeroso, que se volvió en un valiente guerrero que salvó al pueblo de Dios. Sansón, quien había sido tomado como prisionero, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y le dio una fuerza extraordinaria para liberarse de las ataduras que lo aprisionaban. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Dios llenó a otros con su Espíritu para las profecías, para ser su portavoz, para darle guía y esperanza a su pueblo. El Espíritu vino sobre Isaías para dar buenas nuevas de esperanza. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vino a Ezequiel. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. A través del profeta Joel aprendemos para quién es esta promesa y cómo ocurrirá. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. La promesa de Dios es que Él haría algo nuevo. No solo para algunos en particular o por un tiempo fijo y para un propósito específico, sino que sería para todos, para todas las personas sin importar posición, edad, género, etnia, raza. Con el nacimiento de Jesús, fue como si sonara una trompeta, y todos los cercanos al nacimiento de Jesús fueron llenos con el Espíritu Santo. María, la madre de Jesús, Elizabeth, prima de María, Juan el Bautista, y después Jesús en su bautismo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Y luego, con el Espíritu Santo sobre él, empezó a enseñar, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a sanar a los abatidos. Por lo general, lo que pasa en el Antiguo Testamento de forma física, pasa en el Nuevo Testamento de forma espiritual. Como Bezalel, que recibió la habilidad para forjar y diseñar el templo, el Espíritu Santo siempre trae cosas nuevas a nuestra vida. Nuevas actitudes, nuevos deseos, nuevas formas de adoración, nuevas canciones. Sin importar lo que hagas en tu lugar de trabajo, el Espíritu de Dios quiere llenarte de su destreza, habilidad y creatividad. Como Gedeón, Dios usa a las personas que se sienten débiles, deficientes, mal preparadas.
Como el Espíritu de Dios le dio a Sansón fuerza física para liberarse de sus ataduras, hoy en día el Espíritu Santo trae libertad para terminar con hábitos, adicciones y todo aquello que mantiene a las personas sometidas espiritualmente. El abogado, el que ayuda, quien da dones, el guía. El Espíritu Santo ablanda nuestro corazón, toma nuestros corazones de piedra y nos pone corazones de carne. El Espíritu Santo, quien nos ayuda a liberarnos de nuestros malos hábitos, también incita el deseo para amar al prójimo y ayudar a quienes lo necesitan, los pobres, los abatidos, los prisioneros. La experiencia del Espíritu Santo no solo se trata de lo que se siente, también se trata de hacer una diferencia en el mundo. Él puede usarte. A los 21 años, Jackie Pollinger tomó el barco más barato que pudo encontrar, visitó diferentes países y oraba para saber en dónde desembarcar. Llegó a Hong Kong en 1966 cuando la revolución cultural empezaba en China y un gran número de refugiados estaban a punto de cruzar la frontera hacia Hong Kong. Más y más personas se apiñaban en un lugar llamado la Ciudad Amurallada, una pequeña área sin leyes y densamente poblada. Jackie Pollinger había pasado casi medio siglo viviendo ahí, trabajando con prostitutas, adictos a la heroína y pandilleros. En una plática que dio en una iglesia en Inglaterra empezó diciendo: Dios quiere que tengamos corazones blandos y pies duros. El problema con muchos de nosotros es que tenemos corazones duros y pies blandos. Creo que un corazón blando es... No sé cómo explicarlo en realidad, pero probablemente es necesario que se haya roto para que se pueda ablandar. Y ahí es cuando empiezas a entender que el Hijo de Dios habría muerto por ti si hubieras sido la única persona. Y luego los pies duros es para seguir amando a las personas, para seguir amándolos, para perseverar. A través del profeta Joel, Dios prometió que el Espíritu Santo nunca más sería solo para algunos en particular por un tiempo fijo y para una tarea determinada, sino que sería para todos. Aún así, esta promesa no se realizó por muchos años. Pero con el nacimiento de Jesús vemos un incremento muy notorio en la actividad del Espíritu. Todos los cercanos al nacimiento de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. A María, la madre de Jesús, un ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Luego está la prima de María, Elizabeth, la madre de Juan Bautista. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan Bautista fue el primero en relacionar al Espíritu Santo con Jesús. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El significado original de la palabra bautizar era inundar, sumergir, zambullir, empapar. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, quiere inundarnos, llenarnos. A veces me siento como una esponja seca. Una de esas esponjas de verdad que cuando está muy seca, aun cuando la pones en el agua, al principio no absorbe nada de agua, porque está muy endurecida y rígida por fuera. Pero si dejas esa esponja en el agua, los bordes comienzan a ablandarse. Y cuando los bordes se han ablandado, la esponja puede absorber mucha más agua. La esponja está en el agua, pero el agua también está en la esponja. Y cuando la levantas, el agua literalmente escurre de esta. Así es como debemos ser, llenos del Espíritu Santo. El mismo Jesús fue completamente lleno del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, de inmediato el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. En una sinagoga en su pueblo natal, Nazaret, Jesús leyó las palabras de Isaías 61 y las aplicó en sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. En otra ocasión, Jesús fue a una festividad judía llamada la Fiesta de los Tabernáculos.
Miles de judíos iban a Jerusalén para celebrar la festividad, para agradecer a Dios por proporcionarles agua el año anterior, y oraban para que hiciera lo mismo el siguiente año. Y ahí, en la fiesta, Jesús predijo la llegada del Espíritu a todas las personas. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva». Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Jesús glorificado significaba que sería crucificado y resucitaría. Estaba diciendo que las promesas de Jeremías, Ezequiel y otros no serían cumplidas en un lugar, sino en una persona, en Él mismo. Después de su muerte y resurrección, mientras comía con sus discípulos, Jesús les dijo: «No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado». Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que esperaron y esperaron. Era como una botella de champaña que se agitaba varias veces y finalmente el día de Pentecostés se destapaba el corcho. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Estaba pasando algo increíble y sobrenatural. Los demás no sabían cómo explicarlo, así que daban explicaciones comunes como «han tomado vino y están borrachos». Pedro se puso de pie y dijo: «Déjenme explicarles lo que sucede. Estos no están borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Es el Espíritu Santo». Esto se profetizó en el Antiguo Testamento, y Pedro cita al profeta Joel: «En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano». Y luego dice algo todavía más asombroso. Dice: «Es para ustedes. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar». La promesa del Padre, la promesa de vida, de armonía, de una corona y no cenizas, de creatividad, de novedad, de fuerza, de libertad, de compasión, de unción, de agua viva. El don del Espíritu Santo, que una vez vino sobre alguien en especial, en una época específica, para una tarea particular, es ahora para ti. El Papa Juan Pablo II dijo: «El Espíritu siempre es impresionante cuando interviene, crea nuevos y extraordinarios eventos, cambia radicalmente a las personas y la historia». Cuando era adolescente, recuerdo que fui a una semana cristiana con mi mejor amigo Dave, y cuando llegamos allá, todos estaban divididos en 2 grupos según la edad. Y queríamos estar en el grupo de los mayores, era más divertido. Sentados en el césped, hablaban de Dios, citas y chicas, y nosotros sentados adentro, coloreábamos personajes del Antiguo Testamento. Era tan aburrido. En fin, la última tarde no encontraba a Dave por ningún lado, y descubrí que se había escabullido al grupo de los mayores. Ellos habían estado orando para ser llenos del Espíritu Santo, y cuando terminaron su sesión vi que todos salían del lugar riendo, cantando y abrazándose. Estaba claro que había pasado algo increíble y positivo. Yo estaba muy enojado, muy molesto porque me lo había perdido, y para colmo de males, la chica que me gustaba se había negado a tomarme de la mano. Finalmente uno de los estudiantes decidió acercarse a mí. Me preguntó cómo estaba. Siendo inglés, obviamente le dije: «Estoy bien, gracias». Él dijo: «¿Pero puedo orar por ti?» Y le dije: «Sí, de acuerdo». Recuerdo que hizo una oración bastante sencilla. Dijo: «Gracias, Señor, porque amas a Toby. Por favor, llénalo con tu Espíritu Santo, con tu alegría y con tu paz». Casi inmediatamente empecé a sentir esta increíble sensación de amor que llenaba mi cuerpo, el amor de Dios, y entre más esperábamos, más crecía esa sensación de amor y alegría. Tanto así que se iluminó una sonrisa en mi cara y luego empecé a reírme. No puedo describirlo de otra forma más que esta. Sabía por primera vez que Dios me amaba a mí. Y estaba tan feliz, que me levanté y corrí a tirarme a la piscina con la ropa puesta. Yo nací en Hungría en la década de los 80.
Era una época en la que el país seguía con un régimen comunista. Lo que esto significaba en términos de fe es que no se podía hablar sobre ello, ni en el lugar de trabajo, ni en la escuela, ni en el hogar. Y yo crecí con la noción de que las personas religiosas eran decepcionantes, ignorantes o quizá no muy inteligentes. En mis 20 y tantos, cuando me mudé a Inglaterra, un domingo una amiga mía me invitó a tomar un café. Todo iba muy bien, pero al final ella dijo, ya me voy a la iglesia, ¿quieres acompañarme? Honestamente no tenía ganas, pero luego pensé, bueno, no tengo otra cosa que hacer. La acompañaré y si es algo muy extraño, me iré. Y para mi sorpresa, el orador de esa noche no se veía decepcionante o ignorante y, en realidad, gran parte de lo que decía tenía mucho sentido. Fue algo que me confundió, pero al final del servicio dijeron, si tienen preguntas acerca de esto, prueben Alfa. Y eso fue lo que hice. Fui a un curso de Alfa. Escuché todas las charlas y discutíamos luego en un grupo. Y debo decir que yo era la persona más cínica que había en el grupo y probablemente la que tenía más preguntas. Y también creo que era muy agresiva en mi enfoque. Pero lo que realmente me impresionó es que tenían mucha paciencia y amor. Y se tomaron el tiempo para contestar todas mis preguntas. Regresé a la iglesia, pero esa noche fue diferente, porque sentí que todo en el servicio era para mí. El sermón, las oraciones, hasta las canciones. Y al final del servicio, el celebrante dijo, siento que hay una persona aquí que se siente perdida. Y en ese instante supe que era para mí, porque yo me había sentido perdida desde hace mucho tiempo, pero de ninguna forma iba a dar un paso adelante. Y luego dijo, pueden repetir esta oración en su corazón. Y entonces pensé, de acuerdo, ¿por qué no? Así que cerré mis ojos y luego dije, Jesús, si eres real, entra a mi vida. Y en ese momento, la banda de adoración empezó a tocar una canción donde se repetía la frase, hay poder en el nombre de Jesús para romper las cadenas. Sentí una fuerte oleada de emociones de inmediato y una sensación de calidez en mi corazón, como cuando un corazón es reparado. Yo nunca lloro en público, pero no podía dejar de sollozar. Y creo que ni siquiera tuve tiempo para sentirme avergonzada. Luego un amigo mío se acercó para orar por mí. Yo no lo sabía entonces, pero lo sé ahora. Lo que pasó es que fui llena del Espíritu Santo. Todas las experiencias son diferentes, pero esta es la impresionante promesa del Padre. El don del Espíritu Santo ya no es para alguien en especial, en una época específica, para una tarea particular. Es para todos.